Amigos de Sabática, nuevamente me alegra saludarlos, bendiciones para ustedes. Pues bien, hemos llegado al último tema de este tercer trimestre de 2017, donde estuvimos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Este último tema, el número 13 del trimestre, lleva por título El Evangelio y la Iglesia. Y aquí vamos a estudiar el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Sin duda que dejamos muchas cosas sin explicar, sin detallar respecto a los escritos del apóstol Pablo, a las palabras del apóstol Pablo aquí en esta carta. Pero el detalle es que no podemos ocupar mucho tiempo en los videos. Yo sé que si invierto más tiempo en explicar o en exponer, ustedes me castigan dejando de ver el video porque tienen poco tiempo. La verdad es que estamos viviendo en este siglo XXI una condición donde las prioridades parecen ser impuestas por el exterior. Nosotros queremos establecer prioridades, pero el sistema, la forma, el modelo de sociedad en el que vivimos y otros factores nos imponen sus prioridades, y entonces a veces tenemos que seleccionar lo que es más urgente, y en ese tren de vida nos encontramos, y por eso no tenemos oportunidad de hacer y de atender, sobre todo ustedes por sus cargas de trabajo, por sus actividades, de atender un video de 15 minutos, de 20 minutos, de media hora. Bien, era solo un comentario. Vamos entonces a abundar sobre este tema número 13 de la escuela sabática, el Evangelio y la Iglesia. Pues básicamente vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 10 del capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Cuáles serían las palabras más importantes de estos versículos? Bueno, no pierdan de vista la palabra restaurar. Restaurar. En segundo lugar, autoevaluarse y no orgullo. Autoevaluarse y no orgullo. Esa sería la segunda frase clave de estos versículos. En tercer lugar está la palabra cargas. Cargas. En cuarto lugar están la palabra ley. La ley. Y en quinto lugar están las palabras burlar, sembrar y hacer el bien. Voy a repetir estas palabras o frases claves que nos ayudan a memorizar el contenido del tema de esta semana. En primer lugar, restaurar. En segundo lugar, autoevaluarse y no permitir el orgullo. Tercera, cargas. Cuarta, la ley de Dios. Y quinta, burlar, sembrar y hacer el bien. Esas son las frases más importantes. Ahora abundemos un poquito más. ¿Qué tenemos que decir respecto a la palabra restaurar? Bueno, dice aquí en la guía de estudio que el apóstol Pablo en Gálatas 6:1 nos advierte que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces el autor de la guía de estudio nos comenta que sorprendido puede significar que un hermano descubra a otro en una infracción, en una violación de las buenas prácticas cristianas. O también puede significar sorprendido que alguien en su determinación, en su accionar de vivir como Cristo, de pronto cometa un error que lo tome por sorpresa. Lo sorprendió una desviación, un error, un fracaso, un problema, un pecado incluso. Porque así dice el apóstol Pablo: si alguno fuere sorprendido con alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Y entonces dice el autor de la guía de estudio que la palabra original en griego para restaurar es la palabra catartizo, y en su significado original da a entender enmendar, poner en orden, o incluso estaríamos hablando de un proceso de curación como lo haría una enfermera o un médico. Eso es lo que podemos resaltar del versículo 1 de Gálatas 6 respecto a la palabra clave restaurar. Podemos ser sorprendidos por una falta, ya sea que nos descubran, dicen los españoles, nos pillen en una infracción. Ese puede ser un significado para la palabra sorprender.
Y la otra podría ser que nosotros seamos avasallados o arrastrados por la corriente de mal y cometamos error. En cualquier caso, la actitud de los demás miembros de la iglesia debía ser de restauración. Y restaurar, como ya dijimos, significa enmendar, poner en orden o incluso aplicar un proceso de curación o de tratamiento. La otra idea clave de esta semana es autoevaluarse y no permitirse el orgullo. Dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas 6:1 también, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, podríamos decir autoevaluándote, no sea que tú también seas tentado. Así que el error que podemos cometer al llamar la atención a un hermano, al tratar de atender la situación desventajosa o infraccionaria, voy a decirlo así, no sé si existe esa palabra, ilegal, vamos a decir, ilegítima, de desobediencia del hermano, cuando queremos ayudarlo, probablemente queremos ayudarlo en algo que nosotros estamos también desobedeciendo. Estamos teniendo el mismo tipo de pecado, dice el apóstol Pablo, y entonces en ese sentido no hay razón para tratar de ayudar a otros. También considerarse a uno mismo pues es prestar atención a nuestras actitudes, a nuestras acciones, pensamientos y palabras. Entonces cuando vamos con la intención de restaurar al hermano, debemos de tener en cuenta toda nuestra realidad a fin de ayudarlo efectivamente. Y finalmente, en relación a este mismo versículo 1, vale la pena resaltar el aspecto del orgullo, el pensar que yo no voy a caer, que soy suficientemente entrenado, educado, con suficiente experiencia, que no voy a tener problemas. Y entonces esa actitud de orgullo me crea autosuficiencia. Puede llevarme a cometer errores y finalmente negarme a aceptar esos errores, o en otra condición igualmente lamentable, ser opresivo o ser justiciero, ser una persona muy crítica para los demás debido a ese orgullo, esa autosuficiencia que yo tengo. Bueno, la tercera palabra clave dijimos que era la palabra cargas. ¿Qué podemos decir respecto a las cargas? Gálatas 6:2-5 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Eso es lo que encontramos en Gálatas 6:2-5. Ahora, el autor de la guía de estudio dice que la palabra original para carga es la palabra varos en griego, que se refería a una carga que era llevada durante una distancia larga. ¿Cómo entonces podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros? Dice aquí que primero debemos considerar que todos tenemos cargas en la iglesia, pero que además las cargas pueden ser diferentes en tamaño, en forma, en tipo o clase, dependiendo del momento de nuestra vida que estamos viviendo. No son las mismas cargas las de un hermano de 50 a 60 años que las de un joven de 15 a 20 años o que las de otro joven de 20 a 25 años. Todos llevamos cargas: el anciano, el adolescente, el joven, el padre de familia, el predicador, el pastor, el maestro de escuela sabática. Todos llevamos cargas. Y estas cargas son diferentes entre unos y otros, pero podemos hacer algo para sobrellevar las cargas de los unos de los otros. Por principio de cuentas, reconocer que existen y que existe esa diferencia. Eso ya es una forma de ayudar a otros a sobrellevar sus cargas. Otra forma, según el autor de la guía de estudio, es: Dios no desea que llevemos nuestras cargas solos. Y estamos hablando no solamente de que compartamos nuestras cargas con Dios, sino que como miembros de la iglesia debiéramos hacer provisión para que los que se sienten débiles, los que han fracasado o los que pues ya concluimos que todos llevamos cargas, pues teniendo ese pensamiento en nuestra mente, debemos aceptar que debemos preocuparnos
por aligerar la carga de los otros, por motivarlos, por alentarlos, por animarlos, por orientarlos, para que su carga sea más ligera. Es decir, como menciona el autor de la guía de estudio, Dios no desea que llevemos todas nuestras cargas solos. Podemos también mencionar respecto a cargas, la amistad humana ayuda a sobrellevar las cargas. La amistad humana, sobre todo la amistad sincera, la amistad que nos lleva a ponernos en los zapatos, en la condición y en los pensamientos de los demás. Porque a veces buscamos una amistad falsa, una amistad de ganarnos la simpatía de las otras personas por algo que nos conviene, por interés. Pero aquí se está hablando de amistad genuina, el deseo sincero de ayudar a las otras personas, de ponernos en su lugar. La siguiente palabra clave dijimos que era la palabra ley. ¿Qué podemos comentar al respecto? Dice el autor de la guía de estudio, cumplir la ley de Cristo es cumplir los 10 mandamientos, pero por amor. Cumplir los mandamientos por amor. Entonces, también con esto escrito de Gálatas 6.2 y Gálatas 6.5, que ya leímos, y lo vuelvo a leer, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el versículo 2 del capítulo 6. Y el 5 dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Bueno, en relación a estos versículos, el segundo y a la palabra ley, la palabra clave ley, también lo que podemos comentar es que la ley moral no fue anulada con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el versículo 5 dice, cumplid así la ley de Cristo, no está queriendo decir que ahora basta con que cumplamos con una conducta aparentemente semejante a la de Cristo y olvidándonos completamente de los 10 mandamientos, que es lo que promueven la mayoría de las iglesias protestantes, a diferencia de la iglesia católica. Las iglesias protestantes impulsamos la semejanza al carácter de Cristo, pero un alto porcentaje de las iglesias protestantes dice que vivir como Cristo, sin preocuparse por el cumplimiento de los 10 mandamientos, es la nueva forma del cristianismo, el nuevo plan de salvación. Y esta es una verdad a medias, o es un engaño en cierto modo, porque una media verdad es igual a una mentira. Esto es, cuando Cristo viene y nos muestra cómo hemos de conducirnos, y cuando nosotros lo imitamos a Él, pues necesariamente cumplimos toda la ley, o nos preocupamos por entender que estamos cumpliendo toda la ley. ¿Qué más podemos decir respecto a la ley de Cristo? Al llevar las cargas de otros, seguimos a Jesús, pero también estamos cumpliendo la ley. Así que Gálatas 6.2 y Gálatas 6.5 no se contradicen. ¿Por qué se habrían de contradecir? Bueno, el versículo 2 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, allí parece estar implícito que olvídate de los 10 mandamientos. Tú asegúrate nada más de amar a tu prójimo como a ti mismo y con eso ya estás cumpliendo la ley. Pareciera que eso está diciendo el texto 2. Y el versículo 5 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí también parece que estamos, ¿cómo se dice? Que nos vamos a preocupar por convertir el ministerio del Señor Jesús en una nueva ley. Y al cumplir esa ley nos olvidamos de los 10 mandamientos. ¿Cuál sería el conflicto entre el versículo 2 y el versículo 5 de Gálatas 6? Que el versículo 2, como dice ahí, amarás a tu prójimo como a ti mismo, parece ser una frase, una expresión del Antiguo Testamento. Porque esa fue una declaración del Señor Jesús presentada cuando un autor de la ley le preguntó qué necesitaba para ser salvo. Entonces el Señor Jesús le dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús estaba aludiendo a lo que la Biblia decía en el Antiguo Testamento. Podríamos decir que ese versículo 2 nos invita a cumplir los 10 mandamientos, mientras que el versículo 5 nos invita a cumplir la ley de Cristo. Pero la ley de Cristo y los 10 mandamientos del Antiguo Testamento no se contradicen. Eso es lo que hay que tener en cuenta respecto a esta palabra clave o palabra importante, ley. ¿Cuál es la siguiente palabra clave? Bueno, es una frase, es un conjunto de 3 palabras. Burlar, sembrar y hacer el bien. ¿Por qué burlar?
Dice allí en Gálatas 6, los versículos 7, 8 y 10, el 7 dice que Dios no puede ser burlado. No podemos ignorar a Dios o incluso no podemos burlarnos de Dios. El autor de la guía de estudio, dice aquí que podemos ignorar a Dios o incluso desobedecer sus mandamientos, pero nunca nos podremos burlar de Dios. Entonces, la palabra en griego para burlarse era mukterizo, y mukterizo significa o es equivalente a levantar la nariz con desprecio. Es algo así como cuando alguien nos hace un desprecio en la empresa, cuando estamos haciendo compras y sentimos claramente el desprecio. Entonces el apóstol Pablo está advirtiendo de que no tengamos esa conducta, porque nadie va a poder alzar la nariz con desprecio respecto a Dios. Es decir, nadie se va a poder burlar de Dios. Nadie se puede burlar. Ahora, eso es la palabra burlar. La segunda palabra es sembrar, y está en el versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No está hablando de otra cosa el apóstol Pablo que la ley de la siembra y la cosecha. Y el autor de la guía de estudio dice que no debería sorprendernos que Pablo haga alusión a la ley de la siembra y la cosecha. Era una idea, un tema frecuentemente utilizado por los escritores y pensadores previos a Pablo y del tiempo de Pablo. Dice el autor de la guía de estudio que lo que nos debe llamar la atención es la forma en que lo enfatiza el apóstol Pablo. Dice aquí, sin embargo, lo importante es el sentido en que la usa Pablo para resaltar sus comentarios anteriores acerca de la carne y el espíritu. Leímos en la semana pasada las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo, y entonces esa idea se remarca con este versículo 8 del capítulo 6. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esta entonces es la segunda palabra importante dentro de esta última frase clave, la palabra sembrar. Ahora, también podemos decir respecto a hacer el bien, porque más adelante ahí en Gálatas 6:10 nos habla de que hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué significa que hagamos bien a todos? Bueno, que entendamos que toda persona es digna, que toda persona es hija de Dios, que toda persona tiene derecho a la salvación. Y con ese principio, con ese dogma, nos acercamos a toda la humanidad y procuramos su bien. Pero luego, y que no tiene nada que ver con ningún tipo de discriminación, dice el apóstol Pablo, ya sea de raza, sexo, nacionalidad, cultura, etc. Ese es el principio que debiera gobernarnos como cristianos, como iglesia cristiana. Sin embargo, también advierte que mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, yo creo que es una alusión a este descuido que podemos tener de equilibrar entre los esfuerzos misioneros, el esfuerzo de alcanzar a otras personas, mientras que descuidamos a nuestra familia de sangre, como también a los integrantes de nuestra congregación, de nuestra iglesia. Dijo el Señor Jesús alguna vez, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Quiero decir, es necesario esforzarnos por alcanzar a otras personas, pero también hacer el bien mayormente a los de la familia de la fe. Así que cuidemos eso. Estas son entonces las ideas importantes de esta lección. Número 1, restaurar. Número 2, autoevaluarse y no permitirse el orgullo. Número 3, cargas, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Número 4, cumplir la ley de Cristo. Y número 5, burlar, sembrar, hacer el bien. Fíjense lo que dice el último día de esta lección número 13. Todos deberían ser inteligentes en cuanto a la causa por la cual el alma es destruida. No se debe a algún decreto que Dios haya enviado contra el hombre. Él no hace que el hombre sea espiritualmente ciego. Dios proporciona suficiente luz y evidencias para capacitar al hombre a fin de distinguir entre la verdad y el error, pero no lo fuerza para que reciba la verdad. Lo deja en libertad de elegir el bien o el mal.
Si el hombre recibe la evidencia que es suficiente para guiar su juicio en la dirección correcta y elige el mal una vez, lo hará más fácilmente la segunda vez. La tercera vez se apartará de Dios aún con mayor avidez y elegirá estar del lado de Satanás, y continuará en este proceder hasta que sea confirmado en el mal y crea que es verdad la mentira que ha fomentado. Este es un pensamiento que se encuentra en el día viernes de esta lección número 13 y que pues me pareció bien resaltarlo. Ahora, como siempre les comento en mis análisis del tema semanal, debemos procurar alcanzar el nivel informativo, el nivel formativo y el nivel transformativo. Recordemos que el nivel informativo pues tiene que ver con la información de la lección de escuela sabática y que ha sido el repaso tradicional en nuestras iglesias, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, etcétera, lo informativo. Pero el nivel formativo tiene que ver con el por qué y para qué, es decir, qué aplicación personal podríamos sacar de esto que hemos estudiado. Bueno, en primer lugar, respecto a este tema número 13, comprometernos y capacitarnos para el ministerio de la restauración. Hay situaciones muy complicadas y difíciles dentro de nuestra iglesia. Hay conflictos matrimoniales, hay conflictos entre padres e hijos, hay conflictos de carácter, hay acusaciones fuertes, hay pecados así reconocidos por nuestra limitada mentalidad humana, porque a veces discriminamos entre pecados, pecados graves a los que le llamamos pecados, y hay pecados que no son aparentemente tan condenables para nosotros, pero delante de Dios no dejan de ser pecados. El libro del Camino a Cristo dice que nosotros condenamos al borracho, a la mujer adúltera, al grosero, pero pasamos por alto la envidia, el orgullo, que a veces se fomenta en nuestros buenos desempeños en la iglesia. Hablamos bien, nos desenvolvemos bien, somos personas de buena reputación. Ese es un pecado grave, el sentirse orgulloso de las propias obras y no ser humilde, no depender de Cristo. Entonces, cuando se encuentran situaciones delicadas en la iglesia, debemos de ver si somos los adecuados para ayudar en esa restauración. Clasificar los tipos de apoyos que vamos a ofrecer. A veces basta con un consejo, basta con una visita, basta con una oración, basta con llorar con alguien, basta con ir a un sepelio, basta con conversar con ese amigo que tuvo un error grave, un pecado. Pero a veces se necesita la participación de un profesional, por decir un psicólogo, un médico, un abogado, cosas de ese tipo. Esas áreas ya no nos pertenecen a los que no somos abogados, no somos médicos, no somos psicólogos, y debemos de saber hasta dónde trabajar en este ministerio de restauración. En segundo lugar, ¿qué otra aplicación personal podemos obtener? Evaluar si podríamos estar siendo orgullosos, autosuficientes y opresivos hacia los demás. Esa sensación de que pues yo hasta ahora no tengo manchas en la iglesia, no me han disciplinado, no he cometido errores, no me han llamado la atención, así que yo estoy facultado para andar evaluando la vida de los demás, para andar enderezando la vida de los demás, sin cuidarme de mí mismo, sin evaluarme a mí mismo. Esa es una segunda aplicación personal que podemos sacar de este tema. En tercer lugar, enlazar nuestra salvación con el servicio a los demás. Y es que podemos pensar que la salvación tiene que ver con que ayunemos, oremos por nosotros mismos, nos cuidemos a nosotros mismos y nada más nosotros mismos. Pero tenemos que ampliar nuestro concepto de salvación y preocuparnos por sobrellevar las cargas los unos de los otros, por hacer el bien a todos, como dice Gálatas capítulo 6. Esta es otra aplicación que encontramos de la lección de esta semana. Así que este fue el segmento formativo. ¿Qué en cuanto al segmento transformativo? Recuerden que se atiende con la pregunta ¿qué podemos hacer respecto a lo aprendido? Bueno, recomiendo 3 acciones. Número 1, visitar a 3 familias o miembros de iglesia y ponernos a sus órdenes. Serían familias con las que tenemos cierta confianza, por los que estamos preocupados y creemos que estarían abiertos a nuestra disposición de ayudar, ¿verdad? Siempre y cuando lo hagamos con el mayor respeto, tacto y verdadera buena intención con que se debe. Nos ponemos a sus órdenes para lo que se ofrezca, tratando de sobrellevar las cargas los unos de los otros. En segundo lugar, reparar en lo posible cualquier problema
que hayamos cometido o donde hayamos sido afectados o que hayamos afectado a otros. Ir al grano. Vengo a resolver este asunto, vengo a asumir mi responsabilidad, vengo a tratar de explicar por qué actué como actué, por qué hice. No voy a negar nada, voy a aceptar lo que es mi responsabilidad, pido ayuda, o si es el caso contrario, me afectaste, me dañaste, estoy dispuesto a que mantengamos esta relación de hermanos, de esposos, de padre-hijo, de maestro, miembro de clase, lo que haya sido, la dificultad que haya surgido, tratar de remediarla. Y por último, otra actividad que podemos hacer es desarrollar o fortalecer una actitud restauradora proactiva. Es decir, estar continuamente ideando formas de ayudar a que los demás sean restaurados y que les ayudemos a sobrellevar sus cargas. Me parece que esto es lo más importante de esta lección número 13. Creo que finalmente de todas maneras me pasé del tiempo. Bueno, ustedes me comprenden, me comprenderán, y gracias. Vamos a continuar con estos videos. Continuaremos en el trimestre que viene, con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Seguimos con los escritos de Pablo, que no dejan de ser difíciles siempre. A veces tenemos que adivinar un poquito qué es lo que está pensando, qué es lo que tiene en mente, y esto pues es positivo porque nos ayuda a concentrarnos, a ponerle mucha atención a lo que está escribiendo el apóstol Pablo y que tratamos de entender a través del estudio. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos en el próximo video.